intrínseca. Y por eso en el editorial del día de hoy vamos a hablar justamente de este tema, fundamentalmente, que es: partamos de la base. Hay que partir de la base. ¿Y de qué base vamos a partir? Obviamente que vamos a partir de la base no imponible, o impuesta, o la base no impuesta, o la base interpuesta, o la base, nada, la base de esta base, ¿no? Esta base que le va a traer algunas complicaciones al gobierno nacional, porque hay una base imponible o no imponible, hay una base que fundamentalmente es esa base de deuda, ¿no? De endeudamiento, que hace las veces de condicionador, ¿no? No como si fuera un enjuague. Viste que antes se le decía enjuague, después se le llamó acondicionador. Bueno, el acondicionador, después del lavado de estos dólares, dólares que obviamente empiezan a sufrir una especie de fuga. Y no estoy hablando de Johann Sebastian Bach, aquellos que les gusta la música y ese tipo de cosas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la base que le imponen al gobierno nacional en función de las necesidades de dólares frescos que tiene. Tiene necesidades de dólares frescos, muy frescos, y no hay forma de cumplimentar con los compromisos que vendrán hasta enero. Son cerca de 6.800 millones de dólares. Pero además tiene 6.9 millones de pesos, billones de pesos de deuda interna para los bonistas, y que va a necesitar, por supuesto, también una mecánica un poquitito más concreta en función de lo que será este roleo de deuda. Es un roleo de deuda, es patea para adelante, ¿no? Cuando uno patea para adelante la deuda, se hace un poquitito más intensa, se hace un poquitito más necesaria, este roleo de la deuda, y que ya con la tasa bajada, que la bajaron al 25%, pasó del 70 al 80, ahora al 25%, la tasa de interés, de financiamiento para las pymes y demás, empezó a complicársele en la credibilidad. Y ahí es donde los gobiernos empiezan a trastabillar. Nada tiene quien les habla en contra del gobierno nacional y de la persona que temporalmente ostenta el gobierno nacional, en este caso el presidente. No hablo del poder, hablo de gobierno, entiéndaseme. Y creo que es, todo lo que digo no lo digo por demagogo, ni tampoco de ser intempestivo, ni mucho menos vehemente en lo que digo. Lo digo fundamentalmente porque quiero extrapolar y que haya un pensamiento crítico de vos que lo estás escuchando. Este pensamiento crítico va en función de que te interpeles, de que dudes, no que tengas certezas. No que digas lo que está diciendo tal o cual periodista o comunicador o político es la verdad, sino que me interpela y me hace pensar y me hace dudar y me hace analizar y me hace sacar cuentas. ¿Qué te quiero decir con esto? Voy a hacerte un ejemplo gráfico, perdón la analogía y lo vano del ejemplo, pero considero fundamentalmente que si vamos a cumplimentar las funcionalidades de un préstamo de estas características, ¿por qué se haría? Mi pregunta es: ¿por qué se haría de la manera en que se haría un préstamo de estas características? ¿A cambio de qué? Del interés. Es alto, sí, sí, sí. Se mide con el riesgo país, ¿sabías, no? Se mide con el riesgo país, el interés. La tasa de interés, de lo que tenés que devolver. ¿Lo sabías? Bueno, si no lo sabías, la tasa de interés se mide por el riesgo país, es la tasa, que es un 4% más todos los puntos que tengas excedentes en la Argentina hoy, menos de 1.000, tiene una tasa de por encima del 10 puntos. Ahora, te lo digo concretamente y fundamentalmente. ¿Qué buscaría Estados Unidos si lo que le sobra es dólares, más que dólares? Algo que le falte. ¿Qué le falte? Una posición logística, quizás partir de la base del mundo, de la zona más austral del mundo. Quizás, por ahí. Quizás. En aquel momento con Cuba hizo lo propio con la bahía de Guantánamo, ahí viene la canción Guantanamera, que se hizo tan famosa en este último tiempo, por lo menos su música, esa que dice Guantanamera, Karina, Guantanamera, guantame, pero guantame un poquitito porque te quiero explicar por qué la base imponible o impuesta o interpuesta o necesaria para cierto estado se está buscando que sea ahí. Hace unos días atrás Brasil encontró la reserva acuífera más importante del mundo, de la historia, de la historia. Y en la Argentina, ¿se acuerdan ustedes? Quizás los más jóvenes no se van a acordar, pero el conflicto que tuvimos con los hielos continentales con Chile, ¿no? Había otro Caputo, pero en este caso tenía bigotores, no sé si se acuerdan. Y otro que decía, son puras chácharas, son puras chácharas. El canal del Beagle, los hielos continentales, los límites, que eran los picos y se había girado el eje, bla, 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 bla. Bueno, perdimos ahí también.
Quizás ahora, con una base estadounidense, podamos defender nuestra soberanía. Sí, ya sé, estoy siendo irónico. Estás escuchando en la radio y decís, ¿qué tipo pelotudo? ¿Cómo decir una barbaridad de estas características? No debería, en lo más absoluto, hacer una cuestión de estas características sobre un tema tan complejo como es, por supuesto, la deuda argentina y la base no imponible o impuesta o interpuesta. Lo que quiero decirte es que no te lo van a hacer gratis, amigo. No va a ser gratis. De verdad lo digo, no van a ser gratis porque no creo que tenga un ánimo, un interés fundamentalmente de buen pibe, de buen amigo. Vos a un amigo le prestás plata, ¿sí? No le prestás una cantidad excesiva que sabés que no va a devolver. Esto lo tenés claro, ¿no? Si vos sabés que un amigo no te puede devolver cierta cantidad de plata, le decís, che, no me la vas a poder devolver, no te la puedo prestar. Además, porque la necesito para otras cosas. Salvo, salvo, y ahí dejas de ser amigo. Cuando tenés la salvedad. La salvedad del salvo es como el pero, que borra todo lo anterior. Pero, bueno, y ahí es donde se empieza a complicar. Ahí es donde se empieza a poner de claro a oscuro. No sé si vieron ustedes, y quizás mañana lo vamos a analizar, la locución que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el momento de que estaba con Javier Milei, ¿no? Que estaba con Javier Milei y decía que iba repitiendo, y vos decías, repite raro, repite frases cortas, son frases que no son del todo claras. Y era porque había una señora atrás dictándole. No sé si se dieron cuenta. Búsquenlo si quieren. Si no, mañana lo revisamos juntos y hacemos una bioreacción. Ahí tengo un programa demasiado cargado, pero si pueden, mírenlo. Me parece muy interesante de ver, muy interesante de analizar lo que le iba diciendo, que además estaba mal asesorado el amigo porque le dijeron tiene que ganar la reelección y son elecciones legislativas. Si pierde, obviamente, no va a haber alternativa de reelección. Si gana, si gana, la preocupación va a pasar por otro lado. La preocupación va a pasar por la soberanía, fundamentalmente, ¿no? Y esta cuestión de soberanía empieza a complicársele al presidente de los Estados Unidos de Argentina, de las Provincias Unidas, a Javier, ¿no? Se le va a empezar a complicar. ¿Por qué se le empieza a complicar? Eh, Porque no va a tener una alternativa brillante de cara a las elecciones de octubre. No va a tener mucha chance. Y digo, no va a tener mucha chance porque los números están empezando a ponerse difíciles, ¿eh? Pero fundamentalmente para aquellos que están hoy en un lugar de vulnerabilidad extrema. Y esto lo quiero decir desde el lugar de aquellos que empezamos a estar en vulnerabilidad. No extrema, pero que estamos en vulnerabilidad. Cuando empiezan a presionarte las obligaciones básicas, empezás a cuestionarte incluso hasta tu ideología. Empezás a cuestionar incluso hasta tus ideales, tu forma de vida, tu razón de ser. Empezás a cuestionarte tu expertise. Empieza a aparecer el síndrome maldito este del impostor y empezás a creer que no sos tan bueno como te decían que eras, o que no sos tan necesario como te decían que eras. Y empezás a analizar de una manera distinta, difícil, rara, lo que otros están haciendo con la gente que tiene necesidades extremas, básicas, absolutamente básicas. Y esto es lo que se está realizando en este momento. Y vos dirás, está hablando del presidente para con las clases sociales más bajas. No, estoy hablando de Estados Unidos para con la Argentina. Estoy hablando del uso y el abuso que está haciendo el Estado argentino de la necesidad que tiene de dólares. La necesidad que tiene fundamentalmente de ser un poquitito más humano, más claro, más necesariamente soberano, libre. Es que no lo sé. La verdad que me complica saberlo. Y me complica fundamentalmente entender que hay gobiernos que solamente ven desde el lugar que tienen
enfrente, el lugar de privilegio. Y esto me parece que no está bueno. Continuamente